distinción de esta invitación y saludo con aprecio a los estimados profesionales y colegas que se encuentran participando también en la mesa. Yo tengo una pequeña presentación, si la pone, dice Cámara de Diputados, es una cosa muy sencilla para lo que voy yo a decir aquí. Y antes de que la ponga usted, esa es, yo le voy a dar la indicación del cambio, ¿no? Es muy fácil. Estamos en el tercer día de jornadas de discusión de este tema que nos tiene muy ocupados y por lo que he podido percibir, al menos de varios participantes de días anteriores y de esta bocanada muy agradable de aire fresco después de escuchar la ponencia, las palabras de don Antonino de Leo, que yo comparto plenamente, por supuesto plenamente, me queda clara una cosa: a la sociedad, porque los que han venido a hablar aquí no solo son representantes, no vienes a hablar a título personal, sino en representación de un numeroso colectivo, grupo de personas, ciudadanos en este país, nos queda claro que esta reforma constitucional no está bien. Los argumentos que se han expuesto, ya todos los entendemos, estas violaciones de los derechos humanos gravísimas que se cometen, todos los entendemos. Los señores diputados también los entienden, pero ellos tienen que hacer un trabajo, ¿no? Tienen que hacer un trabajo y estoy seguro que se han dado propuestas. Por eso es que yo ya no me voy a ocupar de entrar al tema de los derechos humanos y en estas condiciones, porque pues esto ya está más escuchado por los señores diputados. Yo quiero ir por otro lado y tratar de auxiliar en algo que pueda ser también benéfico, porque si, como estoy viendo yo, quizá se va a llegar al punto en que mayoritariamente esto ya esté resuelto, pues hay que tener cuidado también en otras cosas, y más o menos por ahí me quiero ir para tratar de salirme y tratar de aportar y señalar cuestiones que quizás sean de interés para los señores legisladores. Entonces, le pido por favor que me ponga la siguiente lámina. ¿Okay? La propuesta que se discute, especialmente ahora en el tema de la prisión preventiva oficiosa, en cuanto al incremento de delitos, y repito, no estoy de acuerdo que haya ningún delito de prisión preventiva oficiosa, pero me voy a referir al incremento de estos delitos, nos habla de incorporar delitos por hechos en materia de corrupción. Los delitos por hechos en materia de corrupción responde a una reforma al Código Penal que cambia el título, que se refiere a la responsabilidad penal de servidores públicos en ciertos supuestos, y bueno, ya se le puso delitos por hechos de corrupción. Hay que recordar varias cosas que resultan importantes. Nosotros tuvimos un momento, periodo transitorio en México de reforma, en donde esperábamos la designación del fiscal especializado en materia de anticorrupción. Tuvimos una reforma, esta Fiscalía Anticorrupción, que fue creada en el artículo transitorio, discúlpeme que ponga yo ahí en romanos, pero es que si no, no me cabe el texto, 18º de la Reforma Constitucional, que se publica en el Diario Oficial el 10 de febrero del 2014. El fiscal anticorrupción, en este momento, debe ser designado por el Senado de la República bajo los términos y condiciones que se previeron en esa reforma constitucional. Al mes siguiente surgió el acuerdo a /01114 que creaba esta fiscalía y sus atribuciones. La publicación es el Diario Oficial del 12 de marzo de 2014. Todo estaba bien hasta ahí, pero hoy tenemos un fiscal autónomo. Hay una ley orgánica en donde ya nosotros hemos dado vida a una fiscalía autónoma, y eso cambia todas las condiciones. En aquel entonces se reformó entonces el Código Penal, y ahí se previeron estos hechos delictivos, y en esa reforma del Código Penal Federal, que está publicada el 18 de julio de 2016, en el artículo primero transitorio, en alguna parte de este artículo, se dice, bueno, la vigencia de esta reforma va a iniciar cuando el Senado de la República nombre al fiscal anticorrupción. Pero, señores diputados, el Senado de la República ya no lo va a nombrar, lo que quiere decir que ustedes van a involucrar en la reforma constitucional algo que ni siquiera va a tener vigencia. Entonces estamos legislando temas constitucionales y todo, pero no están viendo lo demás. Tienen un vínculo de trabajo normativo y legislativo que ha
llevado esto a perderse en tantos temas, porque el trabajo ha sido arduo desde diciembre, no cabe duda en la Cámara, y esto se perdió entre los papeles. Entonces, si el fiscal anticorrupción lo nombra el Senado, y esa fue la reforma, eso es lo que dice el artículo 1 del Código Penal Federal, así tengamos una reforma constitucional que nos hable de delitos estos hechos de anticorrupción, y que entre la reforma y diga, oiga, prisión preventiva oficiosa, pues simplemente no van a tener aplicación. ¿Y qué le vamos a decir a la sociedad? Se tiene que entrar también a ajustar la reforma del Código Penal. Insisto, no estoy de acuerdo en ello, pero estoy señalando otras fallas técnicas que están aconteciendo para estas reformas. Para eso estamos invitados, para tratar de ayudar aquí a los señores legisladores, ¿no? Entonces, tienen que volver al Código Penal Federal y tienen que hacer los ajustes para poder poner esto en línea, y entonces, si esto va a caminar de la reforma de estos hechos de anticorrupción, pues hay que establecer, ¿sí?, estas reglas de inicio de vigencia, modificar ese transitorio, quitar este candado y poder seguir adelante. Otro hecho muy importante, sobre todo que tenemos aquí los medios, que hay que decir que esta reforma que se pretende, si llega a ser aceptada, es una reforma que va a regir hacia futuro. Porque uno escucha en la calle cuando la gente dice, oye, ya van a meter a la cárcel y no van a salir y tal, y eso no es cierto. No tiene aplicación retroactiva, es derecho penal sustantivo, tiene aplicación a futuro. Entonces, que la gente se entere, porque no podemos generar falsas expectativas. De por sí tenemos un problemón, entonces hay que decirle a la gente que esto va a iniciar a futuro, y que todos los que se llevaron los hidrocarburos y este gran problema que tenemos están en un régimen distinto, el que se quiere modificar y que además no es necesario modificar. Pasamos a la segunda, por favor. El otro aspecto, ¿sí?, lo que comúnmente se le ha llamado y todos conocemos como el huachicoleo, ¿no?, que son delitos en materia de hidrocarburos y otros aspectos, pero vamos a llamarle huachicoleo porque es lo que ya hemos asumido y lo que entiende como léxico en general la población de qué estamos hablando. Bueno, vamos a involucrar, si esto se hace en la Constitución, estos hechos como un delito de prisión preventiva oficiosa. Eso quiere decir que aquel que detengan, ¿sí?, así sea con 5 litros de gasolina o lo que sea, va a ir a la cárcel, no va a tener derecho a una libertad. Muchos de los que están involucrados en esto, por razones de abandono por parte del Estado por años, son niños, son adolescentes, son personas que también están bajo un régimen punitivo, ¿sí?, que se les aplica de los 11 años hasta antes de los 18. Va a ser muy fácil que a estas personas, las autoridades o quien sea, les carguen 5 litritos de gasolina. Y con eso vamos a tener a niños y adolescentes en la cárcel, porque por una tontería, jugando en la calle, haciéndose los chistosos, como cualquiera de nosotros algún día rompió una ventana, lo que sea, alguna cosa de este tipo, no por ser delincuentes, por alguna cuestión de este tipo, mínimo van a estar 3 años. Pero en 3 años esos muchachos ya fueron violentados físicamente, con alto rango de posibilidad, violentados sexualmente y captados por la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se nutre de estos elementos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta reforma? Pues estamos diciendo, miren, aquel que lo agarremos con 5 litritos ya no importan al Estado mexicano. Por eso les pongo ahí, váyanse a la cárcel, ahí entre ustedes se entienden, ahí los abandonamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que son basura para el Estado mexicano. No sirve. ¿Cómo lo vamos a recuperar después de este tiempo? Es población perdida. Son generaciones perdidas. Y eso es gravísimo. Esos son los efectos de reformas de este tipo. Es gravísimo. Vamos a pasar al otro. Bueno, ahí dice fraude electoral, pero esto está limitado al uso de programas sociales. Bueno, a ver, ¿a quiénes se agarra y se persigue siempre en este tipo de delitos? Pues a los pequeños delincuentes, el que se lleva la urna, el que se lleva... A esos. Hay que fortalecer la fiscalía respectiva, porque la visión ahora se entiende que va a ser de una efectiva persecución para estos hechos. Qué bueno, pero siempre se ha estado orientado a esto. Y para eso está construidas las normas penales que se refieren a esto que se quiere llevar a la Constitución. Pero ahí no está el tema. Ese no es el tema del fraude electoral, por Dios.
Donde el fraude electoral se comete y quienes impulsan esto son los grandes capitales. Los grandes capitales son los que están atrás de los fraudes electorales. ¿Y saben qué? Las grandes empresas, etcétera, ni siquiera voltearon a ver el capítulo del Código Penal para incluir en un delito de responsabilidad penal de personas jurídicas esto. Están dejando ahí, o sea, es una reforma hueca, vacía, que no va a tener aplicación. Eso es lo que estamos discutiendo en esta mesa. Es un gran problema. Esto no tiene ninguna eficacia, ¿eh? Esto es simplemente, pues decir, oiga, ya hicimos la reforma, ya está. Esto no tiene la más mínima aplicación. Van a sacar a Juanito Pérez, lo detienen, bueno, ahí todos, felices. Pero esto no resuelve el problema es mayúsculo, es otro, ¿eh? Y hay que meterle mano al Código Penal ahí y reforzarlo, porque están mal realizadas esas normas. Y esto hay que tenerlo en consideración. ¿Me hace el favor de pasar a la siguiente? Bueno, ¿qué me parece a mí que tenemos que empezar a pensar? Bueno, ya desde antes, alguna vez lo habíamos propuesto. Nuestro país no tiene un plan nacional de prevención del delito, nunca lo ha tenido, ¿eh? Nunca lo ha tenido. En el sexenio pasado, cuando estaba en precampaña el presidente que salió, y fuimos invitados a discutir estos temas, les dijimos, creen el Instituto Nacional de Prevención del Delito. Lo crearon, lo dejaron en la Secretaría de Gobernación abandonado. Abandonado. Pues ahora ya no es un instituto, ahora se requiere un plan nacional. Estamos pasando por cosas terribles en este país. Y para eso se requiere legislar, de la mano de expertos. Ojalá que el Congreso tome esto en serio, porque eso sí que es muy importante, ¿eh? De a partir de aquí podemos derivar muchas líneas. Plan Nacional de Prevención del Delito. Eliminación del artículo 19 de delitos de prisión preventiva oficiosa, obvio. Miren, nuestro país dice por un lado, respetamos los derechos humanos, en los casos de relevancia lo estamos viendo, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué está diciendo? Pues no los vamos a respetar. Por eso les pongo yo ahí a estos personajes con el palo en la mano por un lado y con una te saludo y con otra te doy un palo. Así estamos jugando como Estado mexicano. Nada más que esto no se quede en la casa, ¿eh? Esto tiene repercusión a nivel internacional. Y eso afecta al Estado mexicano. ¿Eh? Hubo una propuesta que me pareció interesante, no la comparto porque yo sé incluso que duele a las personas que hicieron esta propuesta hacerla, una reforma al artículo 16, sacar la prisión preventiva oficiosa del 19, meter una cláusula cerrada en el artículo 16 que diga, vamos a establecer una detención, cuando hay detención en flagrancia o caso urgente, que el Ministerio Público pueda mantener retenidas a las personas en esos delitos especiales y que no sea el Ministerio Público el que pueda pronunciarse sobre darles una libertad provisional, sino que vayan sin esa libertad a manos del juez y el juez sea el que se pronuncie. Bueno,